hace poco un hermano me escribió a través de redes sociales un comentario un poco extraño, ¿no? Decía, hermano, hace poco vi un video que habla sobre los cátaros en los que según la iglesia, en el video en el que según la iglesia acabó con esta secta, lo cual se podría considerar como el primer genocidio de la historia, ¿no? Y yo dije, ¿de dónde aparece esta referencia a los cátaros y de dónde ha salido que hubo una masacre cuando, digamos, en realidad el ataque contra los cátaros fue mucho más complicado y muchísimo menos violento? Hubo violencia, por supuesto, pero fue muchísimo menos violento que cualquier otro ataque o conflicto religiosos, ¿no? Y entonces me puse a investigar, a curiosear en realidad, porque no es que merezca mucha investigación, y los cátaros son una herejía del 1200, alrededor del 1200, y son llamados albigenses también, porque crecieron y crearon en su parte, digamos, una especie de capital en la ciudad francesa de Albi, ¿no? Entonces eran los cátaros y los albigenses. ¿Y qué cosa sucede? Que los albigenses tenían una doctrina sumamente extrema, ¿no? Y era completamente, digamos así, platónica, en el hecho de que ellos creían que había una total esclavitud y maldad natural del cuerpo humano y que sola el alma había que redimirla. Entonces, ellos en primer lugar vivían un ascetismo enorme, ¿no? Vivían una vida de disciplina enorme precisamente para castigar el cuerpo. Creían que las relaciones sexuales eran perversas, ¿no? Entre otras razones por el placer que existían, ¿no? Y efectivamente esta herejía comenzó a tener una gran propaganda, ¿no? Comenzó a tener un gran efecto. ¿Por qué? En parte porque la iglesia en este siglo, en los siglos XII y XIII, tenía una forma de vida completamente corrupta, ¿no? Y entonces el pueblo fiel, cuando veía a estos herejes vestidos de monjes, ¿no? Y que de alguna manera sentían que eran más fieles y que administraban los sacramentos con más fidelidad, ¿no? Entonces, la auténtica respuesta a los cátaros fue el surgimiento de dos grandes santos que a su vez fundaron dos grandes congregaciones mendicantes, ¿no? ¿Saben lo que ustedes saben lo que significa mendicante? Significa que vivían de mendigar, de suplicar por ayuda económica y ayuda para vivir. No pedían dinero, pedían comida, ¿no? Y esos dos grandes colosos mendicantes son ni más ni menos que San Francisco de Asís, el gran reformador de la iglesia, el que retorna el sentido de la pobreza, y luego es Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Recordemos ustedes que Santo Domingo de Guzmán y los dominicos se vuelven muy famosos por el acento que ponen a la doctrina. Efectivamente, Santo Domingo de Guzmán quería que sus monjes mendicantes, que sus frailes mendicantes, es decir, que también como lo de San Francisco de Asís, vivían de las donaciones y vivían en pobreza, se formaran muy bien también en la doctrina. ¿Para qué? Para corregir el error. Pero para corregir el error, ¿cómo? Predicando, ¿no?
y dando testimonio de una vida austera. Porque si se aparecía pues un obispo redondo de bien comer, repleto de joyas, ¿qué testimonio iba a dar contra el ascetismo real de los cátaros o albigenses, ¿no? Por si acaso, cátaros, el nombre de la herejía viene de cátaros, que significa puros en griego, ¿no? Los cátaros o albigenses. Esta gran predicación de Santo Domingo y este esfuerzo porque sus frailes se formaran muy bien en la doctrina, son los que crean la gran tradición intelectual dominica, ¿no? O sea, de ahí va a terminar viniendo la cantidad de grandes genios de la teología, comenzando por el titán pues, de Santo Domingo, de Santo Tomás de Aquino, dominico, ¿no? Pero cuando ustedes leen la biografía de Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué la familia de Santo Domingo de Guzmán, los nobles de Aquino, ¿no? Lo persiguieron con soldados y lo encerraron en una torre de la familia cuando decidió ser dominico? Es porque su familia era rica y famosa y querían que él fuera o diocesano o benedictino, que en esa época tenían un gran prestigio, para que terminara siendo obispo y en consecuencia parte del poder de la familia, porque un obispo tenía poder, ¿no? Entonces ya estaba calculado. Nadie tenía problemas con que fuera cura, pero tenía problemas con que fuera mendicante, ¿no? O sea, de los pobrecitos, de los despreciados. Entonces, esto es simplemente para que entiendan ustedes cuál es el contexto de cómo Dios responde a la herejía albigense, a la herejía cátara, de esta manera. Lo que salva a la iglesia de los cátaros, ¿no? Que estaban teniendo una gran difusión, no es la persecución física contra los cátaros, que existió, ¿no? Sino que fue el discurso y el testimonio de franciscanos y dominicos, ¿no? Los dominicos, además de su pobreza, explicaban la fe, ¿no? Y explicaban el error teológico de las ideas de los cátaros, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esta idea? Efectivamente existió una cruzada albigense, ¿no? Es decir, un movimiento de varios reinos y condados que a nombre de la fe católica atacaron a los albigenses que ya estaban armados, ¿no? En una guerra donde obviamente esta mayoría, esta coalición de reyes ganó. Esto se ha llamado como la cruzada albigense. Efectivamente hubo violencia, más de un episodio, y finalmente mataron el liderazgo político. ¿Por qué? Porque los cátaros estaban buscando constituir un reino, estaban buscando, a pesar de su doctrina o ideología de la pureza del alma, de no aferrarse a las cosas materiales y corporales, que más bien había que eliminarlas, buscaron crear un reino, ¿no? Entonces, las razones por las cuales los reinos aledaños, ¿no? Atacaron a los cátaros fueron por razones puramente políticas, ¿no? Lo que acabó con la herejía albigense fue el testimonio de los franciscanos y de los dominicos, punto. Ellos fueron los grandes padres de la Reforma. Entonces, ¿de dónde este hermano vería un video que habla no solamente de la cruzada albigense, sino de que habría sido el primer genocidio de la historia? Pero este hermano no ha leído de Gengis Khan, no ha leído pues de Atila, o sea, ¿cómo alguien puede creer que de verdad este conflicto menor, trágico, porque obviamente se mató gente en nombre del cristianismo, no hay nada que hacer, ¿no? Pero fue un episodio menor, compárenlo con otros episodios anteriores. O sea, no tiene nada que ver con el término, con que este haya sido el primer genocidio.
Porque además, hermanos, recuerden ustedes que un genocidio significa matar a alguien por el grupo genos, o sea, de quienes son genéticamente y radicalmente distintos al grupo que los asesina. Entonces, el primer genocidio de la historia registrado como tal es el de los armenios por parte de los turcos a principios del siglo XX. Ese es el primer genocidio, ¿no? Y luego, cuando nosotros vemos a los hutus asesinando a los tutsis, cuando nosotros vemos a Myanmar asesinando a los rohingya, eso es genocidio, ¿no? Entonces, yo digo, ¿de dónde sale esta idea medio extraña? Y resulta que actualmente hay un movimiento que se llama neocátaro y que dudo que sea neocátaro, porque dudo que estas personas crean que tener relaciones sexuales es algo malo. No, dudo que en el mundo ultra sexualizado de hoy exista un New Age que diga no tengamos relaciones sexuales, pero supongamos que existe. Resulta que este grupo, ¿no?, cree en una profecía albigense que supuestamente debía completarse o debía realizarse en el 2021. Profecía bastante sospechosa, hermanos, porque uno de los objetivos de los cátaros era que la humanidad desapareciera. O sea, justamente era una humanidad física pecadora. ¿Y cuál es la consecuencia si todo el mundo creyera en la herejía cátara y hacía como ellos no hacían, que es no tener relaciones sexuales? ¿No? Se acababa la humanidad, que es lo que querían. Pero supongamos que efectivamente tenían una profecía que se iba a cumplir el 2021, ¿no? Y ahora hablan de esta profecía, de que esta profecía van a venir extraterrestres. En realidad no recuerdo bien la profecía y no me interesa, francamente. O sea, hay tantas cosas locas New Age que una más no vale la pena. Pero esta es la razón por la cual se han creado entradas en Wikipedia, ¿no? Se han creado videos hablando de esta historia, diciendo que finalmente tuvo victoria en los estados pontificios. No habían estados pontificios armados que pudieran entrar en una guerra y que pudieran atravesar los reinos del norte de Italia para invadir Albi. Es decir, han creado toda una mentira según la cual una fuerza católica liderada por Santo Domingo de Guzmán, a todo esto hacen desaparecer a San Francisco de Asís, que fue, en mi humilde opinión, y acá los historiadores en serio me pueden dar de golpes en la cabeza y los acepto, pero en mi humilde opinión, sobre todo por su número y expansión, los franciscanos fueron más importantes que los dominicos, que Dios los bendiga, en combatir la herejía albigense, pero no por la fuerza, por el testimonio. Entonces, ya saben ustedes, hay una nueva locura en el barrio, se llama los neoalbigenses. Que tengas un buen día.